El cantautor chileno Nano Stern comenzó a tocar el violín a los 3 años. Con 4 o 5 escuchó por primera vez The Final Countdown y le voló la cabeza. Y ya en la adolescencia descubrió a Led Zeppelin y se enamoraría del rock para siempre. Aunque sus referentes musicales son Bach, Monteverdi y Violeta Parra, en el cancionero de este compositor multiinstrumentalista podemos encontrar, además de rock y folclore popular chileno y latinoamericano, folk, jazz, trova y música experimental. Tiene 9 discos en el mercado, entre ellos Los Espejos, San Diego 850 y 1500 vueltas. En 2020 publica Décimas del estallido, un libro fruto de los estallidos sociales ocurridos en Chile a finales de 2019. A principios de julio lo hemos visto en el Festival de Almagro con una versión propia de La vida es sueño, que llevó a escena junto con la compañía La Calderona. Con su último disco, Aún creo en la belleza, que presentó en Madrid y Barcelona a mediados de julio, ahonda en la búsqueda de lo sutil y lo simple al servicio de la poesía hecha canción. Hablemos. Nano Stern, gracias por aceptar la invitación de Hablemos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy contento de estar aquí en España. Es un lujo poder desplazarse de un lugar a otro, más encima en los tiempos que corren, ¿no? Soy muy consciente de aquello, así que doblemente agradecido de poder venir, girar, mostrar diferentes trabajos y compartir con la gente de acá. Tu último trabajo, Aún creo en la belleza, ¿qué podemos encontrarnos en este último disco? Es un disco fruto de procesos exteriores muy fuertes, evidentemente la pandemia que todo nos sacudió y nos cambió en nuestra cotidianidad, y en el caso de Chile también el estallido social, que realmente es una revolución, ¿no? Lo que nosotros vivimos fue algo muy fuerte y probablemente único en nuestras vidas, y en medio de esos procesos tan convulsionados yo viví algunos procesos mucho más sutiles, interiores, ¿no? Que dialogan constantemente con esto que estaba pasando afuera. Entonces el disco es proceso, yo creo, es el resultado de ese proceso de choque, de esa toda energía, la que va por dentro y el caos que nos circunda. Por eso también aquel elemento tan importante, que es la primera palabra que da el nombre al disco, aún creo en la belleza, aún por todo lo que está pasando, ¿no? Aún en este contexto delirante, aún creo en la belleza. ¿Planificas tus conciertos, dices voy a hacer A, B, C y de ahí no te sales? ¿O la interacción con el público, cómo te sientes ese día, hace que cada concierto sea distinto? No, me salgo muchísimo y es importante para mí hacerlo y me encanta. Y creo que particularmente este formato en que vengo sin banda, en que estoy yo con mis invitados, es especialmente versátil, ¿no? Y permite que la gente sea el gran protagonista, el gran determinante de lo que va ocurriendo. Por supuesto, vengo yo también porque quiero mostrar ciertas canciones que comprenden este disco, pero siempre con libertad y siempre con la certeza de que una vez que uno sube al escenario, es un espacio ritual y los rituales siempre tienen un poco de orden, que es importante, pero también un poco de presente, nuevamente de estar ahí, de sentir lo que va ocurriendo, y el formato solista es el mejor de los posibles para surfear las olas que vengan. Una de las cosas que se ha dicho de ti es que si destacas en alguna faceta es precisamente en los directos. ¿Qué crees que hace que esos directos contigo sean tan especiales? Creo que tengo una cierta intensidad un poco avasalladora, y que me entrego por completo, ¿no? A la y de lo que pasa cuando nos reunimos. Me gusta muchísimo también sentir que la gente sea parte de los conciertos, cantando, vibrando físicamente también. Me pasa a menudo y para mí es el mejor pago posible que alguien me dice, pensé, reí, lloré y bailé en el transcurso de 1 hora y media con un tipo con una guitarra, ¿no? Lo cual no hay que darlo por hecho. Y me gusta también ser cómplice de esa montaña rusa de emociones, este oficio tan etéreo que tenemos nosotros. En Aún creo en la belleza haces algunas colaboraciones con un artista argentino, Rally Barrio Nuevo, con una chilena, Magdalena, no sé si se pronuncia así, Matei, ¿Sí? ¿Sí? y con Omar Camino, que es de Perú. Uh -huh. ¿Aportan en función de su individualidad, es decir, de quiénes son como artistas,
¿O hay algo de Argentina, de Chile, también de Perú, que aportan ellos a este disco? Bueno, ambas cosas, ¿no? Y ambas cosas porque creo que es inseparable la persona del contexto en que la persona se hace y la persona se desenvuelve. Y particularmente porque nosotros todos, y me siento ahí muy parte de una familia con ellos tres, somos de una generación, yo soy un poquito más joven que la mayoría de ellos, pero somos de una parte de un grupo de gente en Latinoamérica que está haciendo canción mirando mucho hacia la raíz de su propio territorio, ¿no? Hacia la música de tradición oral, hacia las distintas vertientes que han llegado hasta nuestros tiempos. Y eso nos hermana y eso también hace que cada uno de ellos aporte no solamente su individualidad, sino también un color muy particular del lugar de donde viene, ¿no? Y cada una de esas canciones también mira hacia una de esas tradiciones y por eso es tan específico para mí la necesidad de que la presencia sea de ellos. O sea, no es que yo pensaba, uy, ¿a quién puedo invitar en esta canción? Que muchas veces pasa, a mí también me ha pasado, como tengo un tema, quiero hacerlo con alguien, a ver quién sería. Para nada, estas tres canciones nacieron y desde el primer momento era muy evidente que era con estas personas a quienes yo admiro y además quiero muchísimo, ¿no? En el caso de Omar, va incluso un paso más allá porque la canción la escribimos juntos. A los 19 años te vas de tour vital por Europa, te vas a Holanda, estás no creo que no solo en Holanda, llegas a Holanda, pero también estás en Inglaterra, ¿puede ser? Al revés, llegué a Alemania y después fui a Holanda Alemania. y luego pasé 5 o 6 años de patiperro, como decimos nosotros. Recuerdo perfectamente que durante 7 años de mi vida no tuve llaves de ninguna casa y eso fue una sensación muy particular, muy interesante también. Eh, y claro, cual Diógenes no tenía casa, pero vivía en el mundo, ¿no? Fue un periodo muy hermoso de la vida también. Ahí te vas nutriendo de diferentes tipos de música, de latinoamericana, porque te encuentras también con gente de América Latina, pero también de distintas influencias europeas. ¿Hasta qué punto afecta eso a tu música? Es una, un factor decisivo, es absolutamente fundamental. Tuve yo la suerte de, al poco tiempo de estar aquí en Europa, encontrar un grupo de gente, una tribu más o menos extensa, de gente joven que se dedicaba a hacer música tradicional de muchos países distintos que se reunían a compartir, ¿no? Y ahí yo caí parado, como decimos en Chile, y fue una revelación porque no se conoce, ni siquiera aquí en Europa, ¿no? Se conoce mucho de las músicas tradicionales de acá. Es una cuestión que está muy al margen del mainstream y a diferencia de lo que pasa en Latinoamérica, la tradición de la canción y de los cantautores, por ejemplo, no está muy fuertemente ligada a esa tradición oral, ¿no? Si tú piensas, los grandes referentes de la canción en Chile, Violeta Parra y Víctor Jara, vienen directamente de la tradición campesina y por tanto en su acervo musical está la raíz metida. Y después, bueno, pasa todo un fenómeno cultural con la nueva canción chilena y todo un desarrollo de una música que a la vez es contingente, que son canciones maravillosas, que hablan desde lo más íntimo hasta lo más colectivo, pero que nunca pierden esa conexión con la raíz, ¿no? A diferencia de aquí, que si uno piensa, qué sé yo, grandes referentes, al menos lo que yo veo en mis colegas cantautores de hoy, Serrat y Sabina, por decir, ¿no? Que tienen otro rollo ya, que es una cosa mucho más desde Europa, desde Brassens, desde la tradición contemporánea de la canción, que no necesariamente da ese paso hacia atrás, ¿no? Por tanto, para mí es una cosa muy natural, pero luego haber conocido la tradición oral de aquí me refiero a todo el continente, y conocer también a un lote grande de gente joven que se dedica a cultivarla y darle nuevos aires y nuevas vidas en la escena del folk y todo, fue muy revelador, fue muy hermoso y fue también una confirmación de que ese era el camino, ¿no? De investigar por ahí. Y un poco una aclaración para quienes nos estén viendo y para contarte a ti también, que no es, en mi caso, un interés de museo, digamos, de ir a buscar la raíz, porque no, es que siento que en aquellos aspectos culturales que se han transmitido de generación en generación, nosotros tenemos un refugio del mainstream, tenemos un refugio en el fondo de la globalización cultural que tiende a igualar todo, ¿no? Si uno va a Japón o a Rusia o a Canadá o a, qué sé yo, Colombia y prende la radio, el 90% de lo que va a escuchar son o las mismas canciones directamente o canciones que cantadas en otro idioma son exactamente igual. Versus en cada uno de esos lugares, si uno va a buscar la raíz oral, ¿no? Entonces ahí sí aparece una riqueza de la humanidad
y es como ir a los grandes museos, ¿no? Es como encontrarse unos artefactos que salen absolutamente de lo que estamos acostumbrados, pero con la gracia, a diferencia de los museos, que podemos darles vida y utilizarlos de mil maneras y también combinar unos con otros, ¿no? Entonces, en el fondo es una búsqueda como del folclore universal, ¿no? Más allá de el chauvinismo con alguna tradición en particular, ¿no? Evidentemente yo vengo de Chile, vengo de Latinoamérica, por lo tanto esas músicas me resuenan de una manera muy especial, porque las entiendo sin necesidad de tener ninguna aproximación cultural, porque no. Pero asimismo las músicas tradicionales de otros lugares me hacen resonar de forma muy fuerte y están ahí siempre muy presentes, aunque yo no quiera a la hora de componer, porque son el alimento que me ha ido nutriendo. Folclore popular chileno y latinoamericano, rock, folk, jazz, música experimental, trova, todo esto son partes esenciales de tu música. ¿Cómo haces para que no quede disonante, para que haya una coherencia? Lo mismo que ocurre con tus temas, ¿no? Que si bien tienes temas políticos, luego también tienes un disco dedicado a tu papá, porque falleció cuando eras joven, hablas ahora en este disco de la belleza, o sea, bueno, de la belleza, de la esperanza, de lo que significa el aún creo en la belleza. ¿Cómo haces para que todo esto quede... no sea simplemente un artista dando bandazos? Sí, bueno, creo que hay un par de cosas ahí, ¿no? Primero, aceptar que vivimos en un tiempo de la posmodernidad absoluta, ¿no? En que nosotros además, yo tengo 37 años y creo que nosotros somos de la última generación que se va a acordar de la llegada de Internet y se va a acordar un poquitito, en nuestro caso, del mundo antes de Internet, en cuando todavía tener acceso a la información y en mi caso tener acceso a la música era una cuestión muy diferente a la que es hoy, ¿no? Hoy, y ya para nosotros desde bastante pequeño, yo habré tenido 11, 12 años cuando llegó a Chile, ¿no? Esta posibilidad de el Napster, me acuerdo que era una cosa muy insólita. Entonces, hay una identidad que se formó ya desde pequeño, que tiene que ver con esta multiplicidad absoluta y con una heterogeneidad extrema, ¿no? De ser capaz de acceder de manera, digamos, natural y sin ponerle mucha atención al hecho de que nos estábamos nutriendo de cosas muy diferentes. Y por tanto, a la hora de crear, creo que es bastante natural. Y por otro lado, la honestidad, o sea, hacer las cosas en la medida en que sea sincero, ¿no? Y no forzarlas, ¿no? A mí nunca, creo, bueno, nunca digas nunca, pero rehuyo mucho de esa actitud de como voy a ver qué es lo que sucede si es que tomo el ritmo de no sé qué, de aquí, con esto otro de acá. Claro, porque cuando se vuelve muy autoconsciente me parece que puede terminar siendo una especie de collage de superposiciones un poco toscas, ¿no? Y no es la idea, por supuesto. Y más bien yo creo que es como cocinar, es como la cocina fusión, ¿no? Los distintos ingredientes, vengan de donde vengan, tienen ciertas cualidades. En el caso de la comida, químicas, en el caso de la música poéticas y sonoras, ¿no? Y entonces es una cuestión de experiencia y de prueba, y muy importante, de error también, de ir viendo cómo es que sabe mejor, cómo es que esas recetas van encontrando una manera de decir cosas nuevas con ingredientes muy antiguos, ¿no? Qué gran analogía con la comida, la verdad. Cuando sacaste Lucero, insististe también en eso, precisamente, no hacer algo forzado. Digamos que se te asociaba o se te reconocía por la música de cantautor, por la guitarra española, por el folclore popular, y de repente te salió del alma hacer un disco de rock. Esta lucha contra digamos, no el mainstream, contra lo comercial, contra querer vender más que querer ser artista, también impregna, digamos, tu discografía, tu obra. Yo creo que sí, impregna mi persona, finalmente, ¿no? La búsqueda en la que estoy. Creo que eh, el concepto que tenemos, ¿no? Hoy por hoy desde el consumo cultural, en todas sus dimensiones, es muy complejo, ¿no? Si bien es algo que ha estado presente en distintos momentos de la historia, hay personas más maximalistas y defensores, digamos, muy liberales que te van a decir, pero si siempre ha sido así, sí, pero no, ¿no? Hoy día vivimos ya en una era en que son otros los códigos, en que, en mi caso, por ejemplo, viniendo de Chile, soy hijo del neoliberalismo, o sea, hemos crecido en un aparato que nos ha impregnado una cosmovisión, lo queramos o no,
que es extremadamente utilitarista y en que todo es cuantificable y vendible, y que si es que no lo estás vendiendo, algo estás haciendo mal. Y yo creo que en algún momento hay que decir, bueno, paremos un poco, ¿no? Hay cosas en la vida que van por otro carril, que no son necesariamente productos que se van a vender, y que se ven también muy dañados, ¿no? Cuando se da esa esclavitud a la constante venta. Y creo que eso se ha visto muy exacerbado de un tiempo a esta parte, en que a través del Internet y las nuevas plataformas, y digamos, seguro que hay algún término más técnico que yo no manejo, pero como claramente hay ya dos etapas de la historia de Internet. O sea, la primera en que era el Far West y que era una maravilla, digamos, y esta segunda en que las grandes corporaciones y los grandes capitales también empiezan a meterse ahí. Hoy día tenemos esta situación de Spotify, que igual es de los chinos, ¿no? Finalmente, que son los que tienen detrás la inversión, y que tiene ciertos algoritmos y ciertas lógicas también que van más allá y más acá de los algoritmos que ya tienen sus predeterminaciones, que, que nos hacen ser permanentes esclavos del propio marketing, ¿no? Que decir, las redes sociales, que vamos a estar constantemente sacando la foto más linda y poniéndole 8 filtros para que no se vea que aquí tenemos una cosita, que, o sea, en el fondo es eso aplicado a todo, ¿no? Que está todo fantástico y que yo soy mi propio agente de marketing y que te voy a vender, vender, vender. Yo lo encuentro, por un lado, profundamente agotador, o sea, que miseria de vida, ¿no? Pasársela así, aunque todos estamos un poco esclavizados, digamos, eso. Muchas veces a esta altura, decir que no a cosas, ¿no? A cosas que son oportunidades grandes, que por ahí gente del business de la música me va a decir, pero ¿cómo estás loco? No sé. Por ejemplo, me han invitado un par de veces a ser jurado de estos programas The Voice y esas cuestiones así. Pero yo digo, esto no, o sea, esto es todo lo que está mal, ¿no? No me veo, no me imagino yo ahí haciendo este ridículo de la farándula. Así que ha sido otro el camino, con sus enormes alegrías y por supuesto con sus costos también. De repente, como todo el mundo, me frustro y de repente digo, pucha, si es que hubiese quizás tomado un camino un poco más intermedio, pero finalmente me reafirma la alegría de subirme al escenario y hacer aquello que estoy haciendo, que me llena profundamente, o también el feedback que tengo de la gente que va por ahí. Te iba a decir que aún creo en la belleza. Forma parte o se puede elegir para poner de fondo con los reels o con las stories de Instagram, pero no sé si te estoy dando una buena o una mala noticia ahora después de... No, de no, no, no. Enhorabuena, venga, todo, todo lo que ayude. Dicho. Has dicho en varias ocasiones que Violeta Parra es una influencia innegable en cualquier músico chileno de hoy, o bien por afinidad o bien, como tú dices, por negación. ¿Dónde está Violeta Parra en Aún creo en la belleza? En muchos lugares. Primero, se me viene a la cabeza el verso, la décima Spinella en particular, que es una estrofa muy característica de la tradición oral en Chile, curiosamente una estrofa del barroco español, muy críptica y compleja, pero que pasó a través de los jesuitas, y a través de los jesuitas del campo, y a través del campo a Violeta, y a través de Violeta a todos nosotros, ¿no? Y es un elemento importante. Hay una cierta reivindicación de lo poético también, que creo que bebe mucho de su fuente. Está la Violeta mencionada también en la canción Aún creo en la belleza. Y esa canción, por lo demás, tiene una estructura que yo muy conscientemente me permití desarrollar pensando en la Violeta Parra, y es que es una canción con una sola parte musical, que repite y repite y repite y repite. No tiene, como la gran mayoría de las canciones, parte A, parte B, estrofa, estrofa, coro. No existe eso, ¿no? Es un cuerpo que va ganando en densidad y en recovecos poéticos, y dice en algún momento, aún creo en ser amable y también en los poetas, creo que hay muchas violetas de talento inagotable. Ella es un referente indiscutible a la hora de hablar de la belleza. ¿Está presente Bach también, que es otra de tus influencias musicales en este disco, o lo hemos dejado? No, no, es que, claro, son cosas que son muy atávicas al final, ¿no? Que ya se meten y es muy difícil sacarlas, pero particularmente durante el encierro pandémico yo me puse a estudiar de vuelta porque no tenía tiempo, hace muchos años que llevaba girando de proyecto en proyecto, entonces aproveché y estuve, por supuesto, con Papá Baja ahí profundizando, que son muchas de esas obras que son
técnicamente muy difíciles de tocar, que yo no tengo mayor pretensión de alguna vez tocarlas para otra gente, porque para eso hay concertistas que estudian todos los días de la vida eso, pero sí como músico es como ir al gimnasio, ¿no? Pero además es como ir a un gimnasio que tiene, además de la endorfina física y de la complejidad y del esfuerzo, tiene también una profundidad espiritual interminable. Es una cosa muy bella. Y como me pasé tantas horas en ese estudio y en esa búsqueda, se nota en la música. Te diría particularmente, hay una canción que se llama Fantasma en la ciudad, en que si uno escucha con atención, melódicamente ahí los giros y el tipo de armonía y el desarrollo característico de Bach está muy presente, pero hay que abrir un poquito la oreja porque, claro, volviendo a lo que hablaba antes y muy aparente, tomar una cosa y que se note, o sea, que yo te diga, tiene una cierta influencia de lo que yo he podido aprender tocando esa música, no quiere decir que de repente te va a encontrar una fuga y un clavecín, ¿no? O sea, para nada, me parecería muy patudo, muy, muy atrevido, digamos, y muy burdo y un poquito de mal gusto también. Así todo junto. Bueno, pues con esta respuesta hemos llegado al entretiempo. El entretiempo, Nano, es un juego de 10 preguntas que sirve como para pasar de la primera a la segunda parte de la entrevista. En este caso, son todo preguntas musicales, que la verdad te tengo mucha fe. Hasta ahora solo ha habido una persona que ha acertado las 10 preguntas, que ha sido el biógrafo Mario Amorós, que de hecho se ha centrado mucho en Chile. Por supuesto, claro. Pues Mario ha sido el único que ha acertado las 10 preguntas. Yo te tengo mucha fe. Así que, por Espérate, favor... esto no son preguntas digamos, son preguntas en las que puedo aceptar o errar. No, sí, claro, pues, hombre, pues puedes fallar. Pero Bueno, yo creo que no. Las 3 primeras preguntas son, te voy a poner 5 o 6 segundos de una canción en la que tú has cantado oh, vamos, Dios. y quiero que continúes con la letra, aunque sea un versín. Muy bien, pero quiero dejarle Sí. en claro a todo el mundo que nos está viendo que son las 10 y poco de la mañana. Estoy llegando hace pocos días de Chile con un jet lag, o sea que en mi cabeza son como las 4 de la mañana. Ya, conste. Vamos a ir. Yo te tengo fe, Nano. ¿Estás? ¿Me ve? Ay, espera, que te voy a compartir. Si no comparto. Yo las cosas técnicas de verdad que las llevo fatal. Bueno, Audio, compartir. Vale. Yo creo que ya. estamos. Tú me ves, ¿no? Sí. Venga, te lo pongo, ¿eh? No logro entender que no solo hay días. ¿Cómo sigue? De la luz solo la mitad. Por supuesto, ser pequeño con mi Muy querido Jorge. bien. Muy bien. ¿Ves cómo iba a ser fácil? Vamos las neuronas, vamos las neuronas. Venga, la segunda. Quítate el velo que cubre tu cielo azul. Y deja ver tras el tul, etcétera, ¿no? Santiago, el disco. Muy Bueno, bien. Que oculta el sol y su vuelo, pero muy bien. aprobado, aprobado. Por ahora sí, vamos a la tercera de las que has cantado tú, ¿vale? Que relumbra en mis entrañas, con tus manos quita el hambre, ya este corazón lo embriaga. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más, te la vuelvo a poner un poquito más, no, porque es lo que tienes que decir tú. Ay, por Dios, espera. Que piensa libre y declara, con tus manos se abre el cobre, que relumbra en mis entrañas, con tus manos quita el hambre, ya este corazón lo embriaga. No me acuerdo, voy a agarrar. Con tus manos como empalme, como enjambre, perdón, con tus manos como enjambre vuelan libres bien lejanas. ¿Y es? ¿Cuál es la canción? Con tus manos, con mis manos. Con Sexto Piso. Con... Sexto Piso. ¡Ah! Bien, 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 bien. Una sesión hace muchísimo tiempo. Perdí. No, bueno. Una de tres. Vamos, Venga, vamos. ahora te voy a poner 3 trocitos, 3 piecitas y me tienes que decir por lo menos quién es el compositor. Y aquí ya te estoy dando una pista. Bueno, ahora en cuanto lo escuches vas a saber, ¿vale? Pero yo creo que este te va a ser ya hiper mega fácil. Vamos a ver, vamos a ver.
Bach, el Muy preludio bien, número 1 en do muy mayor. bien. Te pongo la segunda. ¿No te suena? No, La creo danza que nunca. macabra de Camille Saint-Saëns. Ah, pero eso, ponla de nuevo. A ver, Voy. la parte que pusiste. Esto es el principio. Te he puesto primero el principio. Claro. Sí, es un repertorio. Claro, Saint-Saëns es una parte de la música docta que tú escapa absolutamente de mi gusto y de mi acervo. Así que pierdo con las botas puestas. La última. Este tema tiene un título que es igual que una de las óperas de Monteverdi, pero no es la ópera de Monteverdi. A ver. Eso suena como a Händel o algo por el estilo. El checo Selenka, también del barroco, se llama Magnificat. Selenka, qué hermoso. Muy bello. Y ahora ya la última parte, que ya yo creo que es la peor de todas, es en la que yo te leo y tú me dices de qué canción es. Escucha, te leo rollo Siri. No esperemos interpretación por mi parte porque no, no la va a ver. Y tú me dices o qué canción es o de qué persona es. ¿Vale? A ver, ¿Qué he sacado con quererte? Aquí de la está la... Violeta. Muy Claro. bien. Ya ni seguimos. No, claro, sí. La siguiente. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo. Un poquito más. Porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Uy, de partida, qué hermosísimo verso. No sé de quién es, pero me suena a que fuera como música peruana, el tipo de lenguaje. Atahualpa Yupanqui, la milonga del solitario. Maravilla, sí. Escucha, te he contestado con el nombre porque creo que Atahualpa Yupanqui es argentino, pero a lo mejor es peruano y por eso he dicho no pienso decir nada. Claro, pero es en identidad, al menos no nació, pero en identidad es tucumano y ya es tirando al norte de Argentina, en que pertenece a este mundo, porque el bordoneo es un concepto muy propio de una cierta tradición. Ajá. Qué lindo. ¿Ves? Y es que esto, con esto solo te ganas los puntos. ¿Ves? No. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Te recuerdo, Amanda. Muy bien. Claro. Bueno, he ganado. Hay que ganar con tranquilidad y perder con humildad también. Vamos, pues. Escucha, la última que es una de mis favoritas de todo el folclore latinoamericano. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera, la miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. ¿Esto no es Chabuca Granda? No sé si la cantó también Chabuca. ¿Y es? La chacarera para cantar he nacido. Vale, no. Yo la decía por la Negra Sosa. Sí. No, no es la... Sí. He sido derrotado nuevamente. Bueno, no. Hay más abajo en la pantalla. No, cada vez más abajo no, porque has acertado un montón, no era fácil y sobre todo... Caso, soy un ñoño profesional y este tipo de jueguitos me encantan. Estaría todo el día si quieres. Bueno, si pudiera leerte las canciones una persona que supiera y no Siri, pues sería yo creo que bastante mejor, también te lo digo. Bueno, en esto llegamos a la segunda parte de la entrevista. Como estábamos diciendo antes, lo político forma y ha formado parte de tu persona y por tanto de tu música, con las décimas del estallido, sin ir más lejos, con el último libro que publicaste, también con Regalé mis ojos, con Santiago, con este disco que has acertado muy bien, del que estábamos hablando antes. ¿Hasta qué punto esta parte política o de compromiso social tiene que ver con una responsabilidad autoimpuesta de decir es que tengo que decir algo, y hasta qué punto es que quiero formar parte de esto? Sí, no tiene nada que ver con una cosa autoimpuesta. Y tampoco creo que responda realmente a una voluntad de que yo quiero, sino que es una cuestión muy natural, ¿no? Creo que es una parte importante de lo que comprende
canto. Y también creo que en el caso de los cantores que venimos de Chile, más aún, porque nuestra referencia está muy presente y son personas que han transitado por ambos mundos, que han sabido también convertir a la canción en un vehículo de manifestación de aquellos anhelos y de aquellos gritos urgentes de la sociedad en la que viven, ¿no? Por lo tanto, casi que es un dado, ¿no? Es una cosa que viene dada de antemano. Creo que habría que ser muy bruto y muy insensible y muy desubicado también para escuchar con atención y con cariño la obra de, nuevamente, referentes, digamos, obvios, Víctor Jara y Violeta Parra, por nombrar dos que pueden ser más conocidos de muchos, sin entender que aquella dimensión colectiva es central en su obra, no es una faceta más, ¿no? No es que en algunos casos ellos hicieron cosas, sino que toda su obra está atravesada por esto, ¿no? Por lo tanto, nosotros que somos, en cierto sentido, que bebemos de esa fuente, bebemos con ese elemento ya incorporado, ¿no? Y no es una cosa que se elija, creo yo. Por otro lado, me ha tocado a mí vivir, y a mi generación, vivir tiempos muy convulsionados y de mucho cambio en Chile. Sin ir más lejos, ahora estamos puntualmente en un momento de mucha incertidumbre, volatilidad y de una posibilidad de cambio de constitución, con un gobierno, el gobierno más joven de la historia, con gente que viene de los movimientos estudiantiles, en los cuales yo también era muy parte. Entonces, me sería muy antinatural no incorporar esa dimensión en lo que hago, ¿no? Y por otra parte, yendo más atrás y yendo a los antiguos griegos, creo que ellos lo definen muy bien cuando acuñan este término de los idiotas, que son aquellos que no se hacen parte de la vida política de su colectivo, de su sociedad, ¿no? Creo que no debemos ser idiotas, los artistas debemos estar ahí bien aterrizados, lo que no quiere decir tampoco que tengamos que ser unos cansinos, digamos, y que todo el día... Un compañero, me parece que un poco, y creo, observo también en ciertos personajes, digamos, con un poquito de pudor, con ese abanderamiento con los clichés estéticos, ¿no? Que me parece que no aportan en nada. La dimensión colectiva, porque yo creo que por ahí va, más que política o social, es la dimensión colectiva, o sea, son las cosas que pasan más allá de lo que me pasa a mí, sino que lo que nos pasa a nosotros, ¿no? No tienen nada que ver con una u otra estética. Da exactamente lo mismo si yo me pongo un charango y un poncho y toco Quilapayún, o si yo me pongo un gorro de New York y me pongo a rapear, ¿no? Eso es absolutamente relevante. Tiene que ver con cómo nos entendemos como parte de algo que va más allá de nosotros mismos y cómo entonces permitimos que esa sensibilidad permee lo que sea que estamos haciendo. ¿Cómo está, más o menos para que desde aquí, porque tú sabes que se reciben noticias, pero que se reciben un poco sesgadas, cómo está ese proceso? ¿Ahora se siguen los diálogos? ¿Hay esperanza en la calle? ¿Cómo está la situación ahora en Chile? Mira, estamos a 2 meses casi exactos de que el día 4 de septiembre se vote el plebiscito de salida, quiere decir la aprobación final o el rechazo definitivo de este texto constitucional que se ha propuesto, ¿no? De la nueva constitución. Y el clima es muy tenso, por lo mismo, porque nos vemos por tercera vez en 3 años enfrentados a una elección binaria, ¿no? En que solo caben 2 opciones, en que por lo mismo no hay ningún espacio para matices. Ese tipo de elecciones tiende a polarizar la sociedad, a crispar el ambiente mucho, y más encima entramos a este tercer plebiscito binario. Dentro de esto incorporo la última elección presidencial que pasó a una segunda vuelta entre 2 candidatos de mundos muy opuestos, por eso lo digo. Pasamos a este proceso cargando con la pandemia, con el estallido social y la crisis que lo rodea, y la crisis mundial que estamos viviendo, igual que en todos lados, con una inflación histórica, con todas las cosas que ya sabemos que aquí también están pasando. Entonces el clima es bastante tenso, es de un agotamiento, creo yo. Creo que colectivamente empieza a surgir como una necesidad de, como, bueno, zanjemos ciertas cosas básicas para poder avanzar,
para no quedarnos eternamente en la misma. Y hay dos posibilidades evidentes, digamos, que es apoyar o no esta propuesta que se ha hecho. La Constitución que se propone es muy vanguardista en muchos sentidos. Por ejemplo, tiene una protección del medio ambiente propia de los tiempos que vivimos, ¿no? Que nace ya de esta certeza de que si no hacemos algo, y algo drástico y algo urgente, entonces vamos a quedar siempre atrás. Incorpora también la paridad de género en todos los organismos del Estado, incorpora la plurinacionalidad, le da muchísimos más derechos de autonomía a los pueblos originarios, etcétera, un montón de cosas. Y por otro lado también hace ciertas modificaciones en el sistema de ordenamiento político que dan mayor rapidez a los procesos, pero que también, por tanto, le quitan estabilidad a largo plazo, o sea, hacen que sea más volátil la situación, y eso para mucha gente que entiende el tema más que yo es algo también complejo, ¿no? Pero pase lo que pase, lamentablemente, y esto es algo bastante triste, creo yo, ni una de las dos opciones conseguirá, creo, zanjar esa división profunda que se ha producido en la sociedad chilena. O sea, gane apruebo, gane rechazo, quede el texto que quede, va a haber un problema muy gordo del cual va a haber que hacerse cargo de todas maneras, ¿no? Y esto mucho más allá, o si quieres, más bien mucho más acá, ¿no? De las definiciones políticas, ¿no? Es cierto que la política es un instrumento para lidiar con los procesos sociales y colectivos, pero aquí hay una cuestión que no se va a solucionar, creo yo, con una, ni con otra, ni con ninguna constitución, sino que además tiene que ver con que tenemos que ser primero conscientes de ese diagnóstico, de esa herida profunda que tenemos, y poco a poco hacer un esfuerzo de lado y lado por una cosa que en pleno 2022 parece una quimera, ¿no? Que es tender, esta es mi opinión muy personal, a la prudencia, ¿no? A la moderación un poquitito de las pasiones en el discurso, porque por lo pronto en Chile vivimos un momento destituyente, ¿no? En el cual es muy fácil estar de acuerdo, porque podemos estar de acuerdo un abanico muy extenso de gente en que no nos gusta la situación como está. Pero luego, al pasar del escenario destituyente a un escenario reconstituyente, decir, bueno, ¿y ahora qué mierda hacemos? Ahí la cosa se pone mucho más complicada, y creo que este segundo ejercicio requiere una actitud un poco más desapasionada, un poco más racional y, sobre todo, más prudente en cuanto tenemos que aceptar que sea cual sea la constitución que nos rija, que sea cual sea el orden político, nadie, por definición, nadie debiese quedar completamente conforme, porque eso quiere decir necesariamente que mucha gente está quedando excluida, ¿no? Me parece a mí. Pero también el clima actual en que vivimos no fomenta particularmente ese tipo de espacios de conversación, de construcción de un nosotros que vaya más allá de nosotros y ustedes, ¿no? De un nosotros colectivo en el que quepan las diferencias, y eso por supuesto responde a fracturas muy profundas que son resultado de un ciclo histórico que abarca, digamos, de la dictadura para adelante, con heridas sociales que son muy feas, que nunca se sanaron, ¿no? Que cicatrizaron, pero que guardan una especie de infección permanente, que sutura y constantemente está como reteniendo a la sociedad chilena en su afán de echarle para adelante, ¿no? Es complicado, pero hay, por supuesto, esperanza en que esto pueda suceder. Yo creo personalmente que no al corto, sino que por lo menos al mediano plazo. Y creo que tenemos hoy día un gobierno en el sentido que puede ayudar mucho, que desde la juventud también puede otorgar distintas perspectivas, ¿no? Otras de las que se nos vienen presentando como país en las últimas décadas. Con esta explicación de lo que está en Chile, de lo que ha pasado en Chile, que es un pequeño paréntesis, te he oído decir, perdón, de la emoción, me atraganto. Te he oído decir que Aún creo en la belleza, la canción, que como explicabas antes estaba escrita en décimas, fue como algo que te vino y de repente ¡brum!, lo escribiste todo como de una. También te pasó con Décimas del estallido, que parece que es una cosa que tienes con las décimas, que te salen solas, que también pasaba algo en la calle y enseguida te salía a escribirlo. ¿Este es normalmente tu proceso de escritura o de composición de una canción, o a veces sí que te tienes que sentar y decir, no, esto lo quito, esto lo pongo? No, claro que sí. Hay, mira, tantos procesos como canciones hay, ¿no? Cada canción tiene, yo no creo mucho en las fórmulas creativas, como que creo que cuando ya pasamos a eso, estamos haciendo salchichas como en una fábrica. Hay que ir encontrando
en el mejor de los casos las cosas fluyen. Aquello de la décima en particular, no es que, digamos, yo tenga un particular talento ni que sea como que de repente uno se conecta con la Matrix, sino que la propia décima y todos los tipos de verso son profundamente musicales, ¿no? Por eso existen, o sea, eso es lo que los diferencia de la prosa, su dimensión rítmica, su rima, su sonoridad. Por lo tanto, cuando uno entra en una cierta zona de comodidad y de familiaridad con esa sonoridad, entonces fluye muy rápido, ¿no? Y es muy rica la sensación, es muy maravilloso estar ahí y poder, digamos, colgarse de esa vibración para hablar de lo que sea que uno quiera hablar, ¿no? En el caso de esta canción Aún creo en la belleza, efectivamente fue además en un momento en que yo estaba muy vulnerable emocionalmente y, y no es una reafirmación que yo haya planteado desde la fortaleza, ¿no? Como vengo aquí yo a inundar a ustedes desde mi altar de la vida, sino que todo lo contrario, yo estaba particularmente hecho mierda emocionalmente y era en realidad un canto para mí, era una necesidad personal de afirmarme en aquellas cosas que me parecen nobles, ¿no? Virtuosas, bellas, en ese sentido más profundo. Y por eso la canción en realidad es un manifiesto, ¿no? Y es un manifiesto con una estructura no solo siempre en décima, no solo siempre con la misma música, sino que con una cuestión casi como propia de los versículos bíblicos, ¿no? Como de que dice y vuelve a decir y vuelve a decir en una misma fórmula, que es aún creo en esto, creo aún en esto, creo aún en esto, y a pesar de, siempre termina así, y a pesar de tanta cosa, y a pesar de tanta ira, y entre tanta fealdad, y entre tanta vanidad, etcétera, aún creo en la belleza por la cresta, ¿no? Aún creo, a pesar de todo esto, vamos que se puede. Por ahí va. Antes de despedirnos y de pasar a las recomendaciones, os recuerdo que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Os voy a pedir que compartáis esta entrevista para que, bueno, para que en Chile pues podáis también ver cómo es una conversación con una persona que no tiene, que tiene poca idea de Chile, porque tiene la idea de lo que le viene de allí y lo que se nutre con alguien que sí sabe y que lo puede explicar. Y también para la gente de España, para que conozcamos a un tipo que está más preocupado por el arte que por la venta, que está más preocupado por el alimentar el alma que por satisfacer las necesidades de una industria musical, y eso siempre es algo revolucionario hoy en día, como estaba explicando él. Nano, normalmente yo le pido a la gente que haga recomendaciones, ahora te digo, de libros, de música y tal. A ti te voy a pedir que hagas recomendaciones que nos ayuden a entender o a ahondar un poco más en Chile, ¿vale? A conocer mejor a Chile. Entonces, recomiéndanos un libro. ¿Puede ser dos? Sí. Sí, bueno, primero uno más contingente de un sociólogo chileno que se llama Carlos Ruiz Encina, se llama Chilenos bajo el neoliberalismo, y explica muy bien cómo es que se va conformando la sociedad chilena actual, ¿no? Y lo hace desde un lugar muy agudo y muy alejado de los clichés y con una lectura muy profunda. Fue una de las pocas personas que anticipó lo que iba a pasar si es que no se hacía nada, ¿no? Antes del estallido social. Y él dejó muy claro, ¿no? Dijo, por esto, luego va a pasar esto, y boom. Es un texto muy interesante. Y por otro lado, a quienes quieran conocer Chile, yo les diría que una linda puerta de entrada es la Violeta Parra, y un buen libro para conocerla a ella es su autobiografía en décimas, que es una maravilla, es una joya poética y es una joya en cuanto a través de su vida permite viajar por el Chile de los años 30, ¿no? El Chile del pasado que ya no existe, pero que resuena todavía en cada rincón. ¿Un disco o una canción? Un disco, aún creo en la belleza, absolutamente. Muy bien. Me tengo fe. Muy bien, nadie recomienda nunca sus propias cosas. Yo es que Pero ¿por qué no? no lo sé. No, pero muy bien, eres el primero, de verdad. El más patudo. Bueno, no, pero déjame también recomendar un disco de alguien más. Les recomendaría más allá del disco que escuchen a Magdalena Matei, una cantora chilena de una generación un poco mayor que yo, pero de una belleza insondable. Magdalena Matei. ¿Una película o una serie que nos ayuden a entender mejor a Chile? El reemplazante. Trata de una escuela pública. ¿Es una peli o una serie? Una serie.
una serie. Sí. Luego también hay una peli muy buena, bueno, hay varias, ¿no? Una que se llama Machuca, que relata un episodio que pasó realmente durante el gobierno de Salvador Allende, de la Unidad Popular en los años 70, en que se obligó a las escuelas particulares, ¿no? Las escuelas privadas, los colegios privados, que eran muy pijos, ¿no? Y muy de élite, a acoger a una cierta cantidad de alumnos vulnerables y sin los recursos para ir de sus barrios, ¿no? Y eso se hizo, eso pasó, y es muy interesante la película porque muestra esa aflicción. Otra que es muy interesante y creo que habla también agudamente del Chile actual, es una que se llama La Nana. La nana es como la empleada doméstica, ¿no? Pero que, a diferencia del contexto español, en Latinoamérica, por supuesto, uno que es una cuestión que se da mucho más y que se da en términos muy, digamos, anacrónicos también, ¿no? Para la realidad española. Entonces creo que va a ser muy interesante verla. Te he interrumpido cuando estabas explicando sobre qué iba el reemplazante. Sobre un profesor de escuela que va a hacer un reemplazo y luego toda la dinámica que se da en un contexto también social muy propio del Chile contemporáneo. Y ya por último, algo que ver, que puede ser una ciudad, una exposición, un cuadro, algo que se pueda ver, una obra de teatro, no sé, algo que se pueda ver, que te ¿Allá en hable Chile? de Chile o que hable de Chile. Mira, si es que yo tuviese que recomendar una cosa que es ver de Chile, te diría que por sobre todas las cosas Chile sobresale en cuanto a su naturaleza. Y no hemos hablado de eso porque yo sé que la contingencia política está muy sabrosa vista desde afuera, pero Chile, por sobre todo, es un paraíso natural que por su extrañísima geografía, que es tan flaca y alargada, comprende un rango de latitud enorme, son 5.000 kilómetros, ¿no? De norte a sur, y literalmente solo de norte a sur, no tenemos nosotros la posibilidad de movernos mucho de este a oeste, ¿no? Entonces va cambiando y tenemos desde el desierto más seco del mundo hasta la Patagonia profunda, ya mirando la Antártida, con todo lo que puede existir entre medio, todos los paisajes habidos y por haber, excepto la selva tropical. Y yo les diría que vayan y que lo vean con sus propios ojos alguna vez en la vida, porque es un lugar maravilloso que nos ofrece una posibilidad de contemplar el planeta Tierra en toda su gloria y majestad. Más allá de ya la última pregunta, más allá de Aún creo en la belleza, de este último disco, bueno, podéis encontrar en la página web de Nano Estén, que os la dejo aquí en la descripción para que os metáis y lo veáis, todos sus discos, sus noticias, próximos conciertos. ¿Por qué deberíamos acercarnos a tu discografía más allá de Aún creo en la belleza? Nos estabas diciendo que había que ir a verte a tus conciertos porque es el aquí y el ahora y está fresco. ¿Qué tiene lo que ya has hecho que nos pueda apelar hoy en día? Bueno, son como álbumes de fotos, ¿no? Esos álbumes antiguos en los que uno se reconoce, ¿no? Y van contando distintos momentos, por un lado, de mí como individuo, pero creo que también en el colectivo, ¿no? Como vamos pasando por este tránsito que llamamos vida y que nos va planteando inquietudes, desafíos y que nos va regalando distintos momentos de belleza también, y que creo que están plasmados ahí. Como te he dicho, me incomoda hacerme autopromoción, así que no voy a decir, tienen que hacerlo, pero espero que lo hagan y espero que en hacerlo lo disfruten, y me consta que no soy yo el único que disfruta de hacer esta música, sino que hay mucha gente también que afortunadamente me acompaña en este viaje y que disfruta conmigo, así que los invito a que exploren por ahí. Has dicho que era como un álbum de fotos. ¿A ti también te pasa, no con las fotos, sino con los discos? Yo cuando me veo en una foto de hace 15 años digo, madre mía de mi vida, ¿cómo salí así a la calle? ¿A ti te pasa eso con tus discos? Decir, madre mía, esta canción que yo pensaba que era lo más, ¿cómo pude publicar eso? ¿Te pasa? Por supuesto que sí. Lo lindo es que no es un juicio, o sea, igual que las fotos, de repente un día te parece A y al otro día te parece Z, ¿no? Tiene tanto que ver con lo que fue en el momento como con lo que uno está haciendo ahora, ¿no? Es un reflejo, es un diálogo, ¿no? Más que una imposición desde un solo lado. Y a veces me pasa también al revés, ¿no? Cosas que en su momento no me convencían del todo y que ahora digo, ahora entiendo por qué, ¿no? O canciones que escribí de manera muy inocente hace 15, 16, 17 años ya las primeras, y que hoy me vienen a significar cosas como que las entiendo recién ahora, ¿no? Digo, por eso, jamás lo ve, pero por eso dice eso. A eso me refería sin saberlo probablemente, ¿no? Eso es muy lindo y habla también de la intuición, que por supuesto en
en el canto es el elemento quizás más importante de todo, creo. Nano Stern, muchísimas gracias por haber estado en Hablemos, gracias por tu música, gracias por tu compromiso con el arte y gracias también por tu compromiso y tu coherencia política y social para con tus compatriotas, pero también para todos los demás. Vale, muchísimas gracias, un placer conversar contigo y a la próxima me voy a preparar más para el intermedio porque quería medio camino y aprobé, pero por poquito. Para la próxima te preparo una especial. Un abrazo. Eso, un beso. Chao.